Test unitarios de Python, estrategias de testing, caja blanca y niveles de pruebas. Estudiantes Efraín López y Danilo López Mazo. Objetivos del ACA. Objetivo general, demostrar la implementación práctica de un test unitario en Python, explicando su importancia en las estrategias del testing de caja blanca y su papel pirámide del test. Objetivos específicos, explicar los fundamentos teóricos del test unitarios, demostrar la implementación práctica usando un PyTest, mostrando herramientas de cobertura de un código y analizar impacto en la calidad del software. Marco teórico. 1. Definiendo un test unitario. Test unitario es una prueba automatizada que verifica los componentes de una unidad específica de un código, función, método o clase, de forma aislada del resto del sistema. Características principales. Automatizados. Se ejecutan sin intervención manual. Rápidos. Deben ejecutarse en milésimas de segundos. Independientes. No dependen de otro test. Repetibles. Producen el mismo resultado cada vez. Autoverificables. Tienen un resultado claro de un pass y un fail. Test de caja blanca versus caja negra. La caja blanca se conoce como estructuras internas del código, pruebas de rutas, ejecución específicas, mide coberturas de código y test unitarios pertenecientes a caja. Caja negra. Solo se conocen inputs, outputs esperados, pruebas funcionalidad sin ver implementación. Se enfoca en requisitos y funciones de un test del sistema y aceptación. Pirámide testing. Conceptos en clases. Cobertura de código, cobertura de esencias en líneas ejecutadas, coberturas de 1% de condiciones evaluadas, coberturas en funciones de 1% de funciones llamadas. Assertion. Verificaciones que validan el comportamiento esperado de mock, objetivos simulados y reemplazan dependencias externas, features de datos de pruebas predefinidos. Historia de la evolución. Origen es un origen de 1990. Becken introduce un concepto con SmackTal. Desarrollo de Sunic, primera de framework de un texting. Popularización en el 2000. Unit de Java, Kate Bank y Eric Gag. Expansión entre otros lenguajes, Nunik, NEC, PHP, Unit y etc. Era moderna. En el 2010 se presenta un test de Rain de Lomet, se vuelve MyString. Un framework moderno, PST, Jest y RSP. Interacción con SI y CD. Pepilines. Un switch y un test de Bebomb. Un pasting en Python creado con Holkreken en el 2004. Se convirtió en el estándar de facto en Python. Características: síntesis simples, features avanzadas y plugin en extensos. Bien, ahora vamos a ver las herramientas y tecnologías. Hay un framework de testing como PyTest. El bash, se le da el pip install de PyTest. Las ventajas de PyTest son sintaxis simples y legibles. Detección automática de test, fixtures avanzadas, soporte para parametrización, amplio ecosistema de plugins. Herramientas de cobertura, se aplica el bash, el pip install coverage PyTest -cov.
el moqueo, como mocks para simular comportamientos. Aquí tenemos pues una pequeña proyecto en el que va a ser, este es como el esquema del proyecto, es una biblioteca, la cual va a tener el libro, la biblioteca, los servicios, y aquí en test vamos a testear cada clase de esta proyecto, ¿no? Entonces aquí hicimos un pequeño proyecto en una biblioteca. Digamos que esta biblioteca tiene métodos como agregar libro, buscar por ICBN, buscar por autor, por título. Entonces vamos a ver, hacerle un test. Este test es diseñado para ver el comportamiento de esta biblioteca. Tenemos fixtures, que son los que simulan como la data que hay en base de datos, lo esperado. Entonces vamos a ver. Tenemos un test para cubrir el método de crear biblioteca. Esto siempre se va a definir como un test al inicio y crear biblioteca o el método que querramos hacerle test. Mira, agregar libro exitoso. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a darle clic derecho y Run Test. Vamos a ver qué nos muestra la pantalla. Mira que aquí corrió el test unitario. Nos dice test biblioteca está cubierto al 100% este código. Podemos hacerlo lo mismo. El libro tiene varios métodos, el cual tiene validar string, validar el año, prestar, devolver la información. Entonces vamos a ver qué tiene nuestro test unitario del libro. Como les dije, estos test van relacionados al método de cada clase. Mira que tenemos un test para crear un libro válido. Tenemos aquí el p-test para introducir, pues, simular data que tiene en nuestra base de datos. Entonces vamos a correr aquí este test, clic derecho, un test. Vamos a ver qué comportamiento nos da. Mira que aquí nos dice que corrieron todos estos aquí al lado derecho. Dice test crear libro, prestar libro disponible, prestar libro no disponible, devolver. Tiene como cubierto todas las métodos que tiene esta clase. También queremos hacer una demostración de cómo se puede hacer por consola. Entonces vamos a darle Python-m test y vamos a correr el test de biblioteca. Vamos a ver qué comportamiento nos da. Mira que en la clase biblioteca tenemos crear biblioteca, agregar libro ISBN, agregar por ISBN existente, prestar libro. Mira que nos da un porcentaje de cobertura de cada método. Decimos que el método crear biblioteca tiene un 10%, agregar libro exitoso tiene otro 10%, entonces 10 más 10 serían 20, y así sucesivamente nos cubre el 100% la clase de nuestro test. También tenemos otro para la cobertura de cada clase, otro comando que es ptest y corremos el test de la clase que queramos correr. Este solo es un ejemplo claro de cómo se hacen los ptest y vamos a mostrarles también el impacto en aplicaciones reales. Digamos que los beneficios cuantificables, reducción de defectos. IBM reportó de 40-80% menos bugs en producción. Microsoft del 60 al 90% reducción en defectos post-release. Estos son efectos después de entregar el proyecto, tanto en QA como en producción. Casos de éxito, mostramos cómo Netflix también creó miles de microservicios y documentó extensivamente el impacto de sus prácticas de testing riguroso. Ellos implementaron, como lo dije, más de 15 millones de 15.000 microservicios y 44.000 deploys diarios para estos tests, para tener mejor comportamiento a nivel de producción. En Google ejecutó más de 150 millones de tests diariamente, reportando el 90% de commits pasan todos los tests en el primer intento, reduciendo significativamente los ciclos de feedback y desarrollo. Em, También el impacto en la industria. El impacto en la industria em,
es como un DevOps 6CD, podemos implementarlo ya sea en un Jenkins, ya sea en un Azure DevOps, eh, que son los como los más populares, ¿no? Este impacto, este flujo de DevOps, tenemos como test, como gate de calidad. Este gate mide la calidad del código y también mide que no se deje data sensible eh, en este proyecto. Deployment automático solo si los tests pasan. Ejemplo, Jenkins o Azure DevOps. Primero, miden un coverage de más o menos el 80% del código para poder pasar este punto en el despliegue. Si no tienen menos del 80, podemos tumbar o parar este despliegue y hasta que no se complete este coverage, pues no va a pasar de ahí. También se practica mucho el feedback inmediato a los desarrolladores. Se practican metodologías ágiles como Scrum, refactoring seguro, documentación viva, confianza en interacciones rápidas. Y eso es todo, compañeros. Espero hayan entendido la importancia del testing a la hora de crear un proyecto. Muchas gracias.